Reciban un cordial saludo para esta nueva semana que estamos comenzando un nuevo tema de estudio, pero de nuestro folleto La verdad presente en Deuteronomio, o como se titula en el folleto en la versión que yo tengo, Deuteronomio, el libro del amor. Esta semana, por algunas circunstancias personales, nuestro pastor Dani Perla no ha podido acompañarnos en el estudio que vamos a realizar, pero nosotros vamos a poder avanzar un poquito más en un tema que nos va a ayudar a comprender que desde siempre Dios ha tenido una consideración especial por todas las personas. Y el tema que vamos a estudiar es el extranjero dentro de tus puertas. La semana pasada hablamos sobre el amor a Dios y hablamos sobre el papel del pueblo de Israel como receptores de ese amor, y también descubrimos que Dios fue claro al decir: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Esa es la intención de ese texto. Pero hoy vamos a hablar un poquito más, vamos a dar el siguiente paso, porque cuando a Jesús le preguntaron sobre el primer mandamiento, Jesús no se quedó solamente diciendo: el primer mandamiento es este, y hasta ahí. Usted recordará esa narración. E inmediatamente el Señor Jesús agregó: y el segundo es semejante. Y noten, el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús quiso que quedara claro que el amor es el fundamento de la ley de Dios y que se refiere tanto a Dios como a la humanidad. Pero de eso vamos a hablar en este día domingo. Vamos a comenzar a hablar durante toda esta semana, pero este día domingo vamos a hablar sobre el tema circuncidad vuestro corazón. Así que quiero invitarle a que nos acompañe en una oración para pedir al Señor que nos dé su dirección con su Espíritu Santo. Bondadoso Dios y Padre eterno, tú eres bondadoso, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, y ante ti nosotros estamos siempre, oh Dios, como pecadores, pero también ante ti podemos acercarnos en los méritos de Cristo Jesús para recibir el perdón y la gracia abundante para nuestra vida. Hoy ayúdanos a escuchar este llamado que nos haces también a nosotros hoy. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿De qué va este tema, circuncidad vuestro corazón? Bueno, antes de poder llegar al texto clave de nuestro estudio de este día, queremos recordar algo que sucedió en la historia de Israel. De hecho, es Moisés mismo en el libro de Deuteronomio el que les recuerda esto. Yo quisiera que usted mantenga Deuteronomio por allí, siempre abierto. Recuerde que es el libro que estamos estudiando durante estos días. Durante todo este trimestre son las páginas que vamos a estar estudiando de manera temática. Por eso usted notará que a veces estamos en los primeros capítulos, luego nos movemos hacia los capítulos finales o intermedios, porque la intención de este folleto de estudio es que estudiemos los temas, es decir, los temas más relevantes que vamos encontrando en nuestro estudio. Así que para hoy, el tema comienza en Deuteronomio capítulo 9. Específicamente de los versos 7 en adelante, Moisés les recuerda al pueblo de Israel que cuando él, Moisés, el líder, estaba con Dios en el monte de Oreb, allá en el monte Oreb, allí, a las faldas del monte, el pueblo de Israel cometió un gran pecado, cometió idolatría, y detrás de la idolatría vinieron, una cantidad de cosas más que hicieron los israelitas, tremendo. Usted recordará esa historia, lo hemos visto incluso en películas. Moisés desciende con las tablas de piedra, las arroja, se quiebran estas, mostrando que el pacto de Dios se había roto. Apenas estaban comenzando a caminar con el pacto de Dios y lo habían roto. Qué tremendo, ¿no? Los seres humanos, ¿cómo somos? Pero en medio de eso, y esto es relevante, Deuteronomio capítulo 10 nos cuenta cómo Moisés conversó con Dios y cómo Dios le dijo: vamos a renovar el pacto. Hazte 2 tablas de piedras como las primeras que yo te entregué, y ahí voy a volver a escribir, Dios lo iba a volver a escribir, la ley del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Es más, verso 4 de Deuteronomio 10, escuche las palabras de Dios acá. Él dice: Él escribió, dice Moisés, Él escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes, los 10 mandamientos que Jehová había proclamado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las entregó Jehová. El Señor
vuelve a escribir. Es decir, noten, el pecado del pueblo de Israel no anuló las disposiciones del pacto, en el sentido de que las condiciones del pacto siguieron siendo las mismas. De hecho, este solo pasaje ya nos dice mucho sobre qué creen las personas que piensan, o sobre qué piensan las personas que creen que cuando Jesús vino a esta tierra, con eso cambió las leyes. Lo que hizo el pueblo de Israel no cambió el plan de Dios, más bien se los renovó para ayudarles a comprender que necesitaban vivir en una relación especial con Dios. Por eso eran un pueblo especial, porque Dios los había llamado a una relación especial con Él. Y quería que ellos pudieran comprender esto y que pudieran afianzarse de estas promesas de lo que significa vivir en una relación especial con nuestro Dios. Pero, ¿cómo se logra esto? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se vive de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque, honestamente, siempre está ahí. Ya nuestro pastor Dani Perla en lecciones anteriores nos ha dicho qué es lo que está de fondo realmente cuando alguien dice, nadie puede guardar la ley de Dios. La respuesta es humanamente, es cierto, nadie puede guardar la ley de Dios. Fallamos, fracasamos, somos seres humanos vendidos al pecado, dice la Escritura. Sin embargo, también la Escritura dice que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios y pueden vivir en una relación de pacto con Dios. Así que el Espíritu Santo hace la diferencia. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Bueno, el Señor se lo pidió de una manera muy gráfica al pueblo de Israel aquí en Deuteronomios, siempre el capítulo 10, pero ahora vamos a ver los versos 14 al 16. Por favor, escuche este pasaje. Dice así: de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Sin embargo, solamente de tus padres se agradó Jehová y los amó. Recuerden la base del amor, ¿verdad? Lo que hemos ya estudiado la semana pasada. Y los amó. Y después de ellos escogió a su descendencia, a vosotros, de entre todos los pueblos, como sucede hoy. Estoy leyendo aquí en la Sagrada Escritura. Bueno, la tenía aquí en mi mesa, pero la he mostrado para que vean que estamos leyendo de la Sagrada Escritura. Y ahora vean el verso 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ahora, o cerviz. Sí, déjame ver por acá porque tenemos que ver la acentuación. Sería cerviz. Ahora, ¿de qué está hablando Moisés? ¿Qué está queriendo decirles? Noten que es bien gráfico en esto. Los judíos en algún momento llegaron a enorgullecerse de su circuncisión. Pablo más adelante en el Nuevo Testamento va a decir que la circuncisión y la incircuncisión en realidad no significan nada a la postre. ¿Se estaba inventando esto Pablo? ¿Estaba inventando Pablo que la circuncisión no era importante? No, Pablo no está diciendo que no sea importante. El problema es que si la circuncisión física no nos lleva a pensar en la circuncisión espiritual, entonces, ¿de qué sirve realmente? Eso pasa en muchos otros niveles de simbolismos. Pero ya Moisés enseña este principio. Está diciendo de alguna manera lo siguiente. Voy a tratar de parafrasearlo de esta manera. ¿De qué sirve que el pueblo esté circuncidado físicamente si su corazón está lejos de Dios? Lo que necesitamos es quitar todo aquello que estorba en nuestro corazón nuestra relación con Dios. ¿Por qué es que el pueblo de Israel había terminado cediendo a la idolatría en el monte Horeb? Porque en su corazón todavía albergaban esa idolatría. Noten cuán relevante es lo que estudiamos ya la semana pasada. Amar a Dios con todo el corazón. Ese amor profundo por Dios hubiera evitado que el pueblo de Israel llegara a lo que llegó. Sin embargo, ahora Dios renueva el pacto y les dice: hijos, lo que yo realmente quiero no es que se mutilen, no es que físicamente ustedes se practiquen la circuncisión, eso está bien, es la señal del pacto que tengo en este momento para ustedes. Pero lo que yo quiero es que ustedes quiten de su corazón todo aquello que estorba nuestra relación y que no sean tercos. Esto es lo de la cerviz. Sí, que no sean tercos, que no se endurezcan,
que me permitan obrar en su corazón. Eso es lo que está diciendo el Señor. Circuncidad vuestro corazón se refiere a ese momento especial en el que nosotros decimos, Señor, todo lo que tengo, te lo entrego a ti. ¿Por qué debían circuncidar su corazón? ¿Qué motivación tenían ellos? El perdón de Dios. Dios los había perdonado. Dios los había salvado de Egipto. Y aun cuando rompieron el pacto ahí en Horeb, apenas lo habían formalizado, Dios renovó el pacto, los perdonó, y esto debe traer esa gratitud a nuestro corazón. Pablo en Romanos 2 dice que no debemos ignorar la bondad de Dios que nos conduce al arrepentimiento. Estoy parafraseando la frase de Pablo. Pero lo que quiere decir es que cuando contemplamos la bondad de Dios, lo que vamos a hacer es buscarle, volvernos, porque arrepentirnos es eso, es volvernos a Él. Él quiere que nos volvamos a Él. Y hoy Dios nos hace una invitación. Y la invitación es, hijo mío, dame tu corazón. Saben, solo Él puede limpiarlo. Y solo Él puede quitar todo aquello que estorba nuestra relación con Él. Él quiso hacerlo con el pueblo de Israel. Y quiere hacerlo con nosotros hoy. Pero depende de nosotros, porque tenemos que tomar una decisión si queremos que Él lo haga. ¿Quiere usted invitar a Jesús a su corazón para que Él pueda limpiarle? Y hoy quiere tomar la decisión de decirle al Señor, Señor, aquí estoy ante ti para que tú hagas tu voluntad en mi vida. Le invito a que me acompañe en esta oración para pedirle al Señor que Él nos ayude. Bondadoso Padre, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro ayudador. Y reconocemos que a veces nosotros somos muy tercos. Yo lo reconozco, oh Dios. Perdóname a mí. Y perdona a tu pueblo, oh Dios. Perdona a tus hijos que están en este momento escuchando esta lección. Y ayúdanos para entregarte nuestro corazón. Ayúdanos para darte nuestra vida completamente a ti. Todo lo pedimos, confiando en los méritos de Cristo Jesús. Amén.